lugar, dar las gracias al primer Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología por darnos la oportunidad de presentar bueno, las doctoras que van a en la tarde del día de hoy presentar sus trabajos, poder hacerlo en este espacio. Bueno, no quisiera quitar mucho tiempo a las ponentes, que yo entiendo que son quien deberían contar con el tiempo suficiente para describir, desarrollar el trabajo que han llevado a cabo recientemente. En la tarde o en el día de hoy nos hablará la doctora Nekane Basabe, desde la Universidad del País Vasco, aunque es cierto que con compañeras de la Universidad de Deusto nos van a hablar de relatos de vida de mujeres migrantes latinoamericanas, cómo trabajar desde la salud mental. Aprovecho para comentar que la doctora Basabe ha tenido bueno, una urgencia de última hora y, por tanto, será la primera ponente, pero luego no tendremos opción de poder charlar con ella. No obstante, nos deja el email para que quien quiera interactuar lo haga de esta manera. Acto seguido, podremos escuchar a la doctora Padoan, también de la Universidad del País Vasco, y nos va a hablar de historias de vida de inmigrantes brasileiros y cómo entender el choque cultural y la experiencia de la minoría étnica. En tercer lugar, la doctora Zumeta nos hará una presentación que versa sobre una intervención en estrategias de afrontamiento del estrés transcultural en inmigrantes. Y para finalizar el simposio, la doctora Almeida, de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, nos va a hablar desde una perspectiva social de qué es lo que está sucediendo a nivel de representaciones sociales, de bulos, fake news, inmigración, el papel de la posverdad en las representaciones de las ayudas a inmigrantes en España. Como decía, no voy a extenderme ahora, voy a dejar tiempo para las 4 ponentes puedan desarrollar sus trabajos. Tendremos un breve espacio para unas pequeñas preguntas, comentarios generales, grupales, y después se abrirá la opción de poder contactar con cada una de las ponentes para hacer otra serie de preguntas, comentarios puntuales ya en el formato 1 a 1. Por tanto, cedo la palabra en primer lugar a la doctora Basabe. Buenas tardes, buenos días. Soy Nekane Basabe de la Universidad del País Vasco. Voy a exponer para este simposio el trabajo sobre salud mental y estrés de aculturación en mujeres migrantes latinoamericanas en España. Este trabajo es fruto de la tesis doctoral de María José Celorio y que dirigimos el profesor John Leonardo y yo misma de la Universidad de Deusto. Bien, el objetivo de este trabajo era analizar los cambios en los roles familiares y de género y las consecuencias que tienen las nuevas configuraciones de las familias transnacionales a raíz de la inmigración y estudiar cómo las mujeres manifiestan sus dolencias y sentimientos en relación a su identidad de género. Bueno, simplemente hay 3 estudios, pero yo solamente quiero citar 2 resultados básicos de los 2 primeros. El primero es una revisión sistemática donde se muestra cómo la percepción de salud emocional tiene tasas inferiores en mujeres inmigrantes comparadas con mujeres autóctonas. Y el segundo estudio es un estudio con mujeres que acuden a un centro de salud mental comunitario, inmigrantes y autóctonas, en una comparación con una muestra normativa, donde se estudiaba la calidad de vida y la salud mental de dichas mujeres. Bueno, simplemente este resultado para que se vea cómo las tasas de las mujeres inmigrantes usuarias de un servicio de salud mental son superiores tanto en sintomatología como en prevalencia de posibles casos en mujeres inmigrantes que en sus pares autóctonas, también pacientes de un servicio de salud mental y comparadas con una muestra normativa. Y en el tercer estudio, que es el núcleo de esta exposición, es un estudio cualitativo en el que se analiza, como decía, el estrés de aculturación y el choque cultural en mujeres latinoamericanas inmigrantes de primera generación a través del análisis de contenido de las entrevistas realizadas a mujeres procedentes de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Honduras, Perú y Uruguay.
El análisis de contenido estaba estructurado en 7 macrocategorías para un poco sintetizar el contenido de las narraciones. Aquí me voy a centrar solamente en algunas de ellas por cuestiones de tiempo. Simplemente para que se vea un poco el procedimiento metodológico de la codificación de las ideas, de cómo se hizo de la fiabilidad interjueces para la categorización de dichas ideas. Voy a mostrar unos resultados con lo que se llaman redes de ideas, que lo que hace es asociar las distintas categorías que salen en el análisis con ejemplos de fragmentos de las narraciones expuestas por las mujeres. Bien. Para hacernos una idea de cuáles son las ideas más prevalentes en el discurso, podemos ver las frecuencias de las ideas surgidas clasificadas en esas macrocategorías, en las cuales vemos cómo se hablaba mucho del estrés de aculturación y sus consecuencias para las familias, el choque cultural, los cambios de rol y de rol de género en las mujeres como producto del proceso migratorio, la valoración del proyecto migratorio, las redes sociales y las fortalezas y las formas de afrontamiento y de regulación emocional que las mujeres llevan a cabo. Bien, esta es una macrocategoría que hace relación al estrés de aculturación dentro de la familia. Como se puede apreciar, se habla de las separaciones familiares, de las dificultades en la maternidad, de las dificultades en la pareja. Este es un relato de una mujer muy dura, muy dura. Mira que de hecho yo dejé de viajar con frecuencia por eso, porque me parecía que cada vez la despedida era más difícil. Dejar a 2 niños pequeños, todo, o sea, es el momento en que duele hasta el aire. Bien, aquí vemos otra categoría que tiene que ver con los cambios de rol, donde se habla por un lado, de las mejoras que supone el proyecto migratorio para muchas mujeres en cuanto a su cambio de estatus y de rol dentro de la familia. También la asimetría que se produce en la pareja y las dificultades de ajuste entre hombre y mujer. Y las experiencias de discriminación y de sexismo. Este relato muestra en parte esos cambios en la posición de rol de las mujeres. Poder tomar mis propias decisiones, ser independiente, saber que solo dependo de mí. He incorporado lo de las mujeres, es esa fuerza, ese empuje que tienen las mujeres de salir adelante, de luchar, no depender económicamente del marido, sino de ellas. Es lo que ha marcado mi vida, es lo que más me ha gustado. Que un hombre te venga a mandar, no. Tú eres la que decides lo que quieres hacer, es cosa tuya. Aquí yo trabajo, yo manejo mi economía, aquí para mí ha sido lo mejor. Bien, voy a poner también unos ejemplos de extractos de distintas entrevistas que hemos seleccionado, donde se hace hincapié en distintos aspectos del proceso migratorio y sus consecuencias. Esta es una de las categorías que tiene que ver con las dificultades de la gestión de la maternidad a distancia. Dice esta mujer, yo creo que el esfuerzo de tirar para adelante con todos, no solo con los niños, siempre ayudarlos a todos. De mi trabajo nunca se ha beneficiado precisamente mis hijos, de mi trabajo se ha beneficiado mi madre, mis hermanas. Hay mucho abuso, no es lo mismo tú ganar un dinero aquí que tienes que limpiar, que he tenido que trabajar 18 horas diarias, y no es lo mismo ganar así el dinero que estar allí sentado viendo novelas, recibiendo dinero todos los meses. Es que hay mucho abuso. Bueno, aquí habla un poco esas dificultades en las familias transnacionales. Bien, también esta es otra entrevista que nos habla del afrontamiento y de las experiencias de discriminación. No me han tratado con respeto ni valorado ni nada. Es por el tema de que eres extranjera, no tienes un estudio. Si yo fuera abogada o fuera médica, me hubieran tratado mejor, aunque fuera peruana, mexicana o brasileña. Yo creo que si tuviera un estudio o fuera rubia. Y con el tiempo piensas, han cogido confianza y sí, me quieren, pero luego siempre sale por algún sitio el racismo y dices, me estoy engañando yo sola, no me aceptan. Pero el racismo sigue ahí, cuando hay un problema sale, parece eso, que está tapadito, pero no. Bien, este es otro ejemplo
que nos habla también de la valoración del proyecto migratorio. ¿Qué ha aportado? Para los míos nada, porque mis hijos no han agradecido lo que yo he hecho. Me costó mucho dinero para traerlos y todavía en ese momento me reprochan. Esto es una queja bastante constante en las mujeres que tienen hijos y que acaban trayéndolos al país de recepción. Me dice que no querían venirse, que estarían mejor allá. Todos los días lo dicen, no tienen consideración. Siento que no me quieren. Siento que soy un objeto que cuando me necesitan, sí, soy útil para ellos, con todo el esfuerzo. Bien, esta es otra entrevista que habla de una cuestión también muy importante que sucede en bastantes mujeres, que son las experiencias previas de abuso, de malas relaciones de pareja y el cambio con la migración. El padre de mi hijo me hizo sentir una persona que yo no valía, sin conversar con nadie. Él me decía que nadie me iba a mirar, muy marginada, muy mal. No me pegaba, pero psicológicamente me tenía bien pisoteada. O sea, de no salir ni a un parque juntos. Tenía vergüenza de mí, así como 2 años. Todo fue desgracia tras desgracia. Él bebía alcohol y todo eso. Yo ahora me siento que soy fuerte. Ya no es como antes. Que valgo. Será también por el esfuerzo de mi trabajo. Yo trabajo y yo no dependo de ningún hombre. Entonces será por eso que yo también me he hecho fuerte. Bien, y otra entrevista que nos resalta otro aspecto importante, que es la importancia de la religiosidad para algunas mujeres y de las redes de apoyo y cómo se manejan. No he mejorado nada, no ha habido oportunidades, no he encontrado trabajo, pero no voy a desesperar para irme porque tengo que seguir luchando por ellas, sus hijas. Tal vez más allá Dios me ayude y todo mejore. Y tal vez todo ese tiempo que yo he perdido me vaya a recompensar más allá. Yo confío, hay que ser optimista en todo. Ahorita no, pero más allá yo prefiero estar con otra gente, de otro lado, no con hondureñas igual a mí, porque en nuestro país somos demasiado egoístas. No nos gusta ayudarnos mutuamente. Solo queremos que solo nosotros nos miremos bien, no queremos darle la mano a otra persona, etc. Bien, como conclusiones, podemos decir que la experiencia de inmigración para las mujeres supone una búsqueda de oportunidades a la vez que una huida muchas veces de conflictos familiares que generan una confrontación entre el proyecto de autonomía personal y las obligaciones o lealtades familiares. También se aprecia cómo el estrés de aculturación familiar conlleva costes emocionales y la necesidad de reestructurar especialmente las relaciones matrimoniales en las mujeres migrantes. Se muestran también conflictos en el desempeño de los roles de género y también la mirada retrospectiva siempre es ambivalente, ¿no? Por un lado entre los logros, como la autonomía personal, y por otro lado las pérdidas por los retos no cumplidos o otra serie de necesidades ocultas. Bien, en las migraciones femeninas hay un desplazamiento de los roles de género. Cambian las reglas y se plantea el dilema, como hemos visto, entre la adhesión a los vínculos familiares tradicionales y el deseo de promover su propia independencia y cómo esto se articula con las nuevas configuraciones familiares transnacionales. Una de las constantes en todas las participantes son los costes emocionales de las separaciones y sobre todo la gestión de la maternidad a distancia, donde predomina la culpa y el miedo a la pérdida. Como se han señalado diversas autoras, los ajustes transnacionales reestructuran los vínculos afectivos con costes emocionales elevados. El desafío de la inmigración, por tanto, implica cambios profundos que van desde el malestar emocional, pero también hasta el crecimiento personal. ¿Qué podemos decir de todo esto para la intervención? Pues que es necesario elaborar planes comunitarios para la promoción de la salud mental en las mujeres migrantes. Estos deben ser múltiples y priorizar a las mujeres y familias que presentan mayor riesgo de exclusión social, que estén encaminadas a la adaptación y a la resistencia ante los retos del entorno y de la cultura dominante para prevenir especialmente la psicopatología y el riesgo de trastornos depresivos.
El trabajo clínico es importante que se refuerce con el trabajo comunitario como un recurso terapéutico que favorezca las relaciones sociales, en especial en aquellas mujeres que tienen dificultades para establecer vínculos seguros. Las intervenciones terapéuticas tienen que reparar los lazos emocionales entre las madres, sus hijas y sus hijos. Ayudar a estas madres a explorar sus experiencias migratorias, examinar los traumas y las pérdidas sufridas por ellas y sus familias, pero también mostrar la resiliencia que les ayuda a ver sus puntos fuertes y a examinar la creatividad y la firmeza para superar este proceso con el gran estrés que comporta, encontrando un significado, un crecimiento positivo a su experiencia. Por supuesto, también hay que tener en cuenta otros aspectos como la atención a las necesidades sociales e incorporar protocolos ante la violencia de género y las agresiones xenófobas y racistas. Pues muchas gracias. Más información sobre este estudio puede verse en la publicación de Celoria y colaboradores en el monográfico de inclusión social que está libremente accesible en la web. Gracias de nuevo. Saludos para todas y todos. Olá a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a esta mesa. Me llamo Sônia Paduan. Soy doutora em psicologia e trabalho como investigadora en el grupo consolidado Cultura, Cognición y Emoción en la Universidad del País Vasco, en Donostia. Y también trabajo como psicóloga en el módulo psicosocial de Recalde, en Bilbao. Presentaré el estudio Histórias de vida de inmigrantes brasileños y brasileñas, cómo entender el choque cultural y la experiencia de minoría étnica. Este estudio foi desarrollado por la doutora Nekani Basabi, por la doutora Sayoa Telechea e por mim, e está publicado em la revista Inclusão Social. De maneira resumida, expondré os principais pontos de esta investigação, começando por los objetivos e passando por el marco teórico, método, muestra, variables, resultados e terminando com as conclusões mais importantes. Este estudio visa conocer as estratégias de afrontamento utilizadas por um grupo de imigrantes brasileiros e brasileiras residentes no País Vasco, explorando, por um lado, como estes imigrantes percebem sua relação com as pessoas autóctonas e como vivem as experiências de prejuízo e discriminação. E, por outro lado, de que maneira estes aspectos afetam em las respostas adotadas por eles em sua adaptação em la sociedade acolhida. Considerando a experiência migratória desde a perspectiva das relações sociais, foram revisados materiais sobre os estereotipos, prejuízos e discriminação, forma de manejar as situações de minoria étnica e o estigma social, assim como estudos sobre as formas de afrontar a identidade social. De forma muito sintética, darei uma pincelada sobre esses três pilares. Mientras que os estereotipos são crenças generalizadas, em sua maioria negativa, em relação a los grupos e seus membros, os prejuízos vão um pouco mais allá, añadindo a essas crenças sentimentos como o desprezo, a aversão ou a repulsão. A su vez, a discriminação implica ações e sentimentos que põem em desventaja e tratam injustamente a las pessoas que formam parte de um coletivo afetado por el estigma. Aunque esté bem documentado que a discriminação ocasiona efeitos prejudiciais para a saúde e para o bem-estar subjetivo, há evidências que mostram que os grupos estigmatizados e minoritários não mostram necessariamente menor autoestima personal e coletiva que as maiorias.
Assim, desde essa perspectiva, se postula que os grupos minoritários podem responder de forma ativa e criativa ante situações que ameaçam sua autoestima e sua identidade. De forma complementária, se aplicou a teoria da identidade social para descrever as estratégias de afrontamento dos grupos devaluados, explicando como as identidades sociais podem associar-se com o bem-estar de los grupos sociais em função de como a gente entende e responde a las condições de estrutura social em la que se encontram. A teoria da identidade social também indica que as condições estruturais da relação entre os grupos dominantes e os grupos minoritários pode variar segundo 3 dimensões: a permeabilidade da percepção dos limites do grupo, a estabilidade percebida e, terceiro, por la legitimidade da posição do endogrupo em relação com outros grupos. Segundo a teoria da identidade social, essas dimensões são uma forma de definir os limites de barreiras intergrupais e dirigir as respostas, orientando-lhes para que sejam do tipo individual ou coletivo. E as formas de afrontar a experiência da minoria étnica podem ser cognitivas e condutuais, assim como individuais e coletivas. Assim, por um lado, estão as estratégias de afrontamento cognitivas, individuais e coletivas, que se referem ao processo de aprendizagem que abarca a atenção, a percepção, a memória, o razonamento, o juízo, a imaginação, o pensamento, a linguagem e a ação. E, por outro lado, as estratégias de afrontamento condutuais, individuais e coletivas, que se referem à forma com que se comporta uma persona ou grupo de pessoas. Quanto ao método, este estudo foi realizado através de 3 grupos focais, em no qual participaram 16 imigrantes brasileiros residentes no País Basco. As ideias resultantes destes grupos de discussão foram analisadas de maneira qualitativa. Se utilizou um guião semi-estruturado com 8 interrogações generais que orientaram o debate. Segundo podeis ver nessa diapositiva, mais ou menos hemos seguido esta linha para o guião. ¿Vale? Mais detalhe les puedo dar a posteriori. O sistema de codificação se elaborou em base à revisão dos estudos prévios e foi desenvolvido segundo a macrocategoria experiência de minoria étnica, que se ha subdividido em 3 categorias: estereotipos, discriminação e formas de afrontamento. Esta terceira categoria, por sua vez, se dividiu em 23 códigos, que se podem ser apreciados na seguinte diapositiva. Também, por motivo de tempo, não vou ler todo isto, mas me pongo à disposição para passar-lhes esse material, ou podeis ver no artigo que está publicado. Les darei a referência outra vez ao final. Também, de maneira resumida, descreverei as fases do processo de análise de conteúdo e codificação de ideias. Na primeira fase, foram transcritas as entrevistas que constituem os documentos primários que foram exportados ao programa Atlas-T. Na segunda fase, 2 juízos independentes codificaram as ideias e, para resolver os desacordos, um terceiro juiz intervino e emitiu a solução final. Na terceira fase, se calcularam os índices de fiabilidade e se obtiveram coeficientes por em cima de 0,80. Na quarta fase, se calcularam as frequências de ideias. E na quinta, se analisaram a
categoria, as redes de ideia e as relações entre categorias. Passamos agora aos resultados. Conforme se pode observar neste gráfico, foram mais prevalentes as ideias relativas à discriminação e ao afrontamento. Han sido identificadas 186 ideias, que se distribuíram da seguinte maneira: 28 ideias referentes aos estereotipos, 80 ideias na categoria discriminação e 78 ideias em afrontamento. As formas de afrontamento mais frequentes foram as individuais e as cognitivas, mais que as condutuais. A seguir, expondré as ideias que resultaram ser mais representativas segundo as formas de afrontamento utilizadas por estes imigrantes. Em as formas de afrontamento individual condutual, foram categorizadas 19 ideias. Estas ideias contemplam o modo em que as pessoas pertencentes a grupos minoritários utilizam as condutas individuais para integrar ou minimizar as distâncias com o grupo maioritário. Alguns participantes expressaram a suerte de ter a piel branca e assim poder alejar-se do estigma que representa ser negro. Outros comentaram que cada um é responsável da forma com a qual é identificado por los demás. E outros que, quando notam que os nativos têm uma atitude fria, preferem evitar o contato com eles. E, además, creem que quanto mais se pareçam os nativos, vestindo e comportando-se como eles, mais apoio receberão do exogrupo. Nesta segunda agrupação, se classificaram 43 ideias relativas às formas de afrontamento individuais cognitivas. As ideias destacam que, para lograr um maior status e uma boa posição no grupo maioritário, é importante ser diferente de los demás membros do grupo minoritário, ou incluso buscar não identificar-se com as demais pessoas de sua etnia, em relação com os conceitos que reforçam e confirmam o estigma social do endogrupo. Também se utiliza esta estratégia para cambiar a própria percepção que tinha de si mesmo e do grupo minoritário e que lhe motivava a buscar o aislamento. Conhecer a cultura de acolhida como meio para cambiar suas expectativas, compreender a realidade e aceitarla, para poder reinterpretar e afrontar a nova situação. Controlar as emoções ante situações imutáveis, como o fenótipo, comparar de forma temporal sua própria situação e perceber que as ganâncias conseguidas na sociedade acolhida seriam praticamente impossíveis de alcançar na sociedade de origem. Ou, como expressou outro participante, que ao princípio de seu assentamento no país de acolhida, havia interiorizado sua experiência migratória com sentimentos de culpa e vergüenza por ter uma situação econômica precária, e esse sentimento ha hecho com que ele se aislasse por la vergüenza que lhe causava a situação. Nesta network, podemos verificar as estratégias de afrontamento coletivas cognitivas, que se basam em los cambios cognitivos que podem produzir-se devido à comparação, tanto com o endogrupo como com o exogrupo. E nas narrações de los participantes, se encontrou que alguns optam por comparar e considerar a seu próprio grupo como mais capaz que o grupo dominante, o que está dotado de características mais atrativas com valor desconhecido para o exogrupo. Em outras narrativas, culpam a sociedade acolhida da mala imagem e dos acontecimentos negativos que podem ocorrer ao grupo minoritário. Por outro lado, afirmam que a mala imagem e as opiniões negativas que a sociedade receptora
pode ter hacia su grupo minoritario tiene el origen en su próprio grupo, como forma de admitir certo grado de veracidade em los estereotipos negativos atribuídos ao grupo final e de distanciar-se del estigma. En este quarto e último grupo, se centra em los comportamentos coletivos como instrumentos de cambio social. Alguns participantes reconheceram que os meios de comunicação são responsáveis del bajo status com que se les reconoce a eles e a seu grupo na sociedade acolhida, e hicieron hincapié em la necessidade de conscientizar e não reforçar os comportamentos estigmatizantes como instrumentos para a igualdade. Outra ideia manifesta a condição de igualdade do grupo, dizendo que as oportunidades estão para todos e que o compromisso dirigido a conquistar e manter essas oportunidades se traduzirá em oportunidades positivas, independentemente do estigma que se assigna além do grupo. Seguindo com as conclusões, podemos dizer que o discurso de los participantes se centrou em torno a la experiência no país de acolhida e em las narrações intergrupales entre nativos e imigrantes. As respostas mais destacadas referem-se à categoria do tipo individual cognitivo, onde a pessoa busca diferenciar-se do endogrupo. Em um dos casos, movendo-se entre a assimilação e a mobilidade ascendente, em outros casos, cambiando a percepção de uma realidade que os levava ao isolamento. Outras respostas se basam em la reinterpretação para aceitar a situação e, em outros casos, se opta por controlar as emoções frente a situações imutáveis, como é o caso do fenótipo. Asimismo, se ha encontrado outras respostas individuais, como a comparação temporal, que ressalta os logros alcançados em la sociedade receptora, considerando que em seu país de origem seriam possíveis de alcançar. As respostas coletivas han sido menos prevalentes que as respostas individuais. Estas han incluído a comparação social ventajosa, considerando o endogrupo como mais capaz que o grupo dominante. Também incluíram formas criativas, que atribuem ao endogrupo aspectos mais atrativos e de valor desconhecido para o exogrupo. Asimismo, outras respostas expressam que os acontecimentos negativos que passam além do grupo são de responsabilidade do exogrupo. Outros participantes preferem distanciar-se da mala imagem e opinião negativa que a sociedade acolhida otorga além do grupo e admite núcleo de verdade no estereotipo negativo. Agora, pouco mencionadas foram as formas de afrontamento coletivas do tipo condutual, que tratam os comportamentos coletivos como instrumentos de cambios sociais. Estas respostas se associam com a atribuição ao preconceito, ou seja, responsabilizam as imagens transmitidas por os meios de comunicação por el estigma e el bajo status que a sociedade de acolhida atribui além do grupo, enfatizando a necessidade de conscientização e de luta contra os preconceitos e por la igualdade, também reivindicando a igualdade de oportunidade. Finalmente, através desse estudo qualitativo, foi possível vislumbrar as diferentes formas com que os brasileiros residentes no País Basco experimentam a experiência migratória e fazem uso de recursos cognitivos e condutuais, individuais e coletivos para afrontar sua condição de minoria e conviver no contexto de acolhida, revelando a importância que representa para os imigrantes as estratégias de enfrentar a experiência migratória e sua relação com a discriminação percebida e com os estereotipos
com os quais são caracterizados por la sociedade acolhida, indicando assim a importância da realização de novos estudos complementares com população mais ampla e com outros coletivos, com o objetivo de elucidar e indicar pautas tanto para os imigrantes como para os autóctonos, facilitando assim a integração e o maior bem-estar no contato entre maiorias e minorias. Muitas graças por sua atenção. Qualquer comentário ou dúvida, as demais autoras e eu estamos disponíveis em las direções eletrônicas que aparecem na tela. E se queréis profundizar um pouquinho mais no tema, les aconselho que leiam o artículo que está publicado na revista Inclusão Social, volume 13, número 2, nas páginas 111 e 134. Outra vez, muitas graças por vossa atenção e espero poder haver aportado um pouco mais com esta exposição. Hasta pronto. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Congreso Americano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Mi nombre es Lara Ixmeta, trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco y estoy aquí para contarles la experiencia de implementación y evaluación de un programa de intervención centrado en el desarrollo de estrategias de afrontamiento del estrés transcultural para personas inmigrantes en riesgo psicosocial. Aunque en esta ocasión soy la persona que les va a contar esta presentación, en este proyecto de investigación hemos trabajado más personas, entre ellas la doctora Alicia Puente, la doctora Nekane Basabe, la psicóloga Ana Varela o otras profesionales como la doctora Maitane Agnoso, Magdalena Bobovic o Silvia da Costa, además de las personas del grupo Cultura, Cognición y Emoción, que son muchas. Este programa surge de la demanda de dos de las técnicas de inmigración, una figura que existe en los ayuntamientos en la comunidad autónoma del País Vasco, en dos poblaciones muy pequeñas, en concreto Ermua y Durango, la primera aproximadamente con 15.000 habitantes y la segunda unos 28.000 habitantes, que ante la crisis económica que inició en el 2008 y que para ese entonces ya llevaba 5 años de recorrido, y con un fuerte impacto sobre el desempleo de la población local, especialmente en las personas inmigrantes que alcanzaban el 39% de desempleo, aquellas que contaban con permiso de trabajo, ni que hablar las personas que no tenían permiso de trabajo, y todo esto sumado al duelo migratorio, habían detectado que había un colectivo con alto malestar psicológico, personas inmigrantes en riesgo de exclusión social o muy vulnerables, y que este malestar estaba incidiendo ya en un riesgo de salud mental. Pero al encontrarse en ese impasse, no había tampoco un servicio específico de apoyo y entonces se consideraba que era un colectivo relevante para intervenir y además sobre el cual se depositaban expectativas positivas con la intervención. Ante este contexto, el Grupo Consolidado de Investigación en Psicología Social de la Universidad del País Vasco, Cultura, Cognición y Emoción, del cual formó parte, elaboró el diseño del programa de intervención y la elaboración del mismo, cuyos resultados hoy traigo.
Hay que contextualizar ese momento que hablábamos, de esa crisis económica tan dura que se ha desarrollado en España y que prácticamente seguimos arrastrando. Le llamábamos la crisis perpetua, al menos para aquellos de las clases económicas y sociales más bajas. Además, había habido ya un cambio político hacia la derecha en el contexto español, endureciendo las políticas migratorias y de residencia, incrementando los discursos exclusivistas y xenófobos y un incremento de la población inmigrante que pasó del 1,7% en el año 2000 a un 7,7% en el año 2010, actualmente en el año 2020 en torno a un casi 11%. Tras el duro proceso de emigrar, al llegar a las sociedades de acogida, las personas y las familias inmigrantes se enfrentan a nuevos desafíos y factores estresantes que repercuten considerablemente en su salud física y mental, ¿no? Ya diversos estudios esto lo han conformado. Este conjunto de factores propios de la experiencia migratoria, sumado a un contexto socioeconómico adverso con crisis económica o políticas migratorias excluyentes, genera que aquellas personas más vulnerables tengan altos niveles de estrés y de malestar psicológico, ¿no? Y por esto nos centramos en el afrontamiento del estrés, entendiendo por afrontamiento del estrés aquellos esfuerzos o estrategias cognitivas y conductuales que las personas desarrollan ante situaciones, sean internas o externas, que son evaluadas como desbordantes para los recursos con los que la persona cuenta. Todo esto se enmarca dentro de la teoría cognitiva y psicosocial del estrés desarrollada por Lazarus, así como la teoría psicoanalítica del duelo. Si las demandas son excesivas, intensas y o prolongadas en el tiempo, pueden llegar a superar la capacidad de resistencia y de adaptación del organismo, ¿no? Generando lo que se denomina el estrés crónico y que puede terminar siendo patológico. El estrés, sabemos, genera ansiedad, depresión, sintomología psicosomática como cefaleas, insomnio, falta de interés, apatía, cambios de la personalidad, conductuales, incluso derivar en hábitos nada saludables. Además, investigaciones previas sobre la salud de las personas inmigrantes, tanto en España como en otros países, observan altos niveles de síntomas psicológicos superiores, en un 80-85%, en comparación con la población autóctona clínica. Este estado de estrés de alta intensidad, relevante y crónico en las personas inmigrantes ha sido denominado el síndrome de Ulises, haciendo referencia a un cuadro reactivo ante situaciones de duelo migratorio extremo que no pueden ser elaboradas por la persona, ¿no? Y que generalmente se agudizan por la falta de apoyo social y el déficit de capital social. Desde la psicología y otras ciencias humanas, se destaca la necesidad, ante esta situación, de generar procesos de aprendizaje accesibles a las personas inmigrantes más vulnerables. Una de las herramientas puede ser desarrollar programas de intervención psicosocial planteados como entrenamientos o procesos de aprendizaje en competencias emocionales, cognitivas, instrumentales, resolutivas, que permitan el desarrollo de una posterior autonomía del aprendizaje y el enfrentamiento de problemas, ¿no? Esa perspectiva desde la psicología positiva y de la inteligencia emocional del estrés como síntoma o aviso de la posibilidad de realizar un cambio o un aprendizaje. Al fin y al cabo, la capacidad de emigrar con éxito es una de las señas de identidad de nuestra especie y una de las razones claras de nuestro éxito evolutivo. Y entonces se les presenta a continuación el programa Estrategias de Afrontamiento de Estrés en Situaciones de Adaptación Transcultural. El objetivo de este programa era
que las personas participantes desarrollaran recursos de afrontamiento efectivo ante situaciones cotidianas generadoras de estrés, que les permitan incrementar su bienestar y la resolución de dificultades y problemas de forma adaptativa, ¿no? Y por lo tanto generar además confianza y capacitación personal y grupal. El tema grupal es importante, como luego desarrollaremos más adelante. Esta intervención consta de 12 sesiones con grupos entre 12 y 14 personas inicialmente, un día a la semana por la mañana, con una duración de 1h30, con un enfoque comunitario relevante, una metodología participativa por parte de las personas que integraban el grupo, 2 profesionales, 2 psicólogas y la intervención clave y relevante en cada sesión de un agente comunitario y las técnicas de inmigración que habían realizado la demanda. Las sesiones se dividían en 2 fases. Las 4 primeras sesiones más dirigidas a la consolidación del grupo como tal, al análisis de las situaciones habituales y cuáles eran las reacciones emocionales ante ellas, al estrés y las características de afrontamiento, al desarrollo y el trabajo del bienestar y las emociones positivas, a los recursos fisiológicos y al manejo de ellos mismos, a comunicaciones asertivas, al entrenamiento de recursos de afrontamiento adaptativos, instrumentales y resolutivos y los procesos de integración en la comunidad en la que se reside, tan importante. Diseñamos una evaluación que consistía en 3 fases, una primera entrevista personal, con una evaluación durante y una evaluación post. Los datos que presentaremos a continuación son de la evaluación pre y post. La tasa de asistencia fue muy alta, teniendo en cuenta que era un colectivo de alta vulnerabilidad. Se realizaron 3 ediciones anuales con 75 personas beneficiarias. De ellas, 39 participaron en esta investigación, con una media de 41 años de edad, un 61% de hombres, con una estancia media de 6 años en el Estado, cosa que nos sorprendió porque a priori pensábamos que eran personas que tenían menos trayectoria en la comunidad en la que estaban residiendo. El 49% tenía documentación que le habilitaba para trabajar, pero el 95% de estas personas estaba desempleada y solo un 8% tenía ingresos propios. La mayoría procedían de África Occidental y de Latinoamérica. Los instrumentos que se han utilizado se han estandarizado y mostraban fiabilidad y validez satisfactoria. El primero de los resultados tiene que ver con los síntomas vinculados a la salud mental, ¿no? Con los problemas en salud mental. Vemos que en la medida pre la puntuación es realmente alta, problemáticamente alta, ¿no? Y esto respondía a aquello que de manera intuitiva las técnicas de inmigración habían planteado, ¿no? Eran personas con cierto riesgo, con alto riesgo en salud mental debido a la carga somatológica derivada del estrés y la ansiedad. De hecho, en los baremos establecidos, 5 para población autóctona se considera alto riesgo y 6 para población inmigrante, ¿no? Y el colectivo, los grupos sobrepasaban estas medidas. Podemos ver en la medida post una disminución muy importante, hasta 4, lo cual ya considera un riesgo moderado y ha bajado el nivel de urgencia. Con respecto a la afectividad y vinculado, ¿no? al malestar psicológico, se encuentran inicialmente niveles muy altos de afectividad negativa y que hay una disminución significativa y relevante al terminar la intervención, ¿no? Tras estas 12 sesiones. Y por lo tanto podemos ver una disminución del miedo, de la preocupación, de la ansiedad, de la rumiación, de la apatía, de la depresión y de todos los efectos negativos. Por otro lado, es cierto que no encontramos un cambio significativo en las emociones, en la afectividad positiva, en las emociones positivas, pero no quiere decir que no haya habido una mejoría reportada, dado que la N era bastante pequeña y el tamaño del efecto no era insignificante.
Con respecto al eje central de lo que trabajaba la intervención, que eran las formas de enfrentamiento al estrés, queríamos comentar que existen dos clasificaciones macro, ¿no? Que serían las adaptativas, vinculadas a cómo hacemos un afrontamiento instrumental ante la situación, la búsqueda de apoyo social, la atención con una reevaluación positiva y un crecimiento personal, con el apoyo de la espiritualidad en algunos casos concretos, el cambio de la respuesta emocional, ¿no? Es clave, ¿eh? Mayor autocontrol, mayor responsabilidad, una expresión emocional regulada, descarga emocional y manejo fisiológico activo, ¿no? Como pueden ser los deportes y demás. Y sin embargo, en las adaptativas es un abandono conductual, el aislamiento, la evitación, esa rumiación tan presente, muy constante, ¿no? La apatía y la rumiación, y el manejo fisiológico pasivo, la inhibición y la supresión, la comparación, incluso la confrontación, ¿no? Y en este sentido vemos que hay un aumento sustancial, relevante del uso de estrategias de afrontamiento adaptativas, y esto es muy positivo, aunque no encontramos una disminución conjunto de las estrategias no adaptativas, ¿no? Que hubiera sido lo deseable. Sin embargo, al hacer el análisis detallado de cada una de las familias de las estrategias no adaptativas, encontramos que sí había habido una reducción significativa en la no búsqueda de apoyo social o en el aislamiento social, al incrementar el apoyo social, la búsqueda de apoyo social como estrategia adaptativa, el aislamiento se reduce y la atención no adaptativa, no esa atención negativa, rumiativa, etc. Así que vemos que se reduce el uso de estrategias como el aislamiento social y las conductas de evitación cognitiva y la rumiación, muy presente inicialmente. La autoeficacia de las personas participantes mejora esa percepción de competencia para manejar de forma eficaz las situaciones estresantes cotidianas. La percepción de apoyo social aumenta de forma relevante, es un aumento con un tamaño del efecto muy importante, quiere decir, se sienten más apoyados por la comunidad en la que viven, están más satisfechos y satisfechas con el apoyo que reciben, y en concordancia con este dato, también en la percepción de qué tan integrados se sienten con la comunidad en la que residen, ¿no? Estas personas han aumentado de forma significativa la percepción de la integridad, de la integración con la comunidad. Es cierto que la puntuación inicial no era baja. Recordar que estamos hablando de personas que llevaban 6 años, ¿no? Bueno, estaban ahí justo en la media aritmética de la escala. Aunque sí era, por supuesto, inferior a los autóctonos, vemos que el incremento es importante también con un tamaño del efecto relevante, grande. Objetivos consideramos que esta intervención en sus 3 ediciones ha cubierto. Por un lado, teniendo en cuenta que eran personas con una situación inestable y de vulnerabilidad psicosocial, el haber tenido un alto porcentaje de presencia continuada en las sesiones nos ha parecido un objetivo importante a reseñar, ¿no? Porque además estaba seguramente indicando la significación o el aporte o cómo estas personas sentían los efectos positivos de el grupo. Dimos también muchísima importancia a la cohesión interna dentro del grupo, más allá de que los grupos eran mixtos, tanto en género como en cultura. Esto amplió también, ¿no?, los márgenes de conocimiento, tolerancia y aceptación de los otros o de las otras. Y fue un proceso muy interesante y muy enriquecedor para todas las personas que participamos en esta actividad. El clima de comunicación, respeto y confianza en el trabajo grupal fue siempre buenísimo, y de hecho el grupo se ha convertido en una estructura más de apoyo social, además del trabajo que se ha hecho a nivel comunitario, en esas sesiones en las que siempre venía alguien de la comunidad y ofrecía un puente o un vínculo para que las personas pudieran encontrar un espacio en la comunidad en la cual insertarse.
el grupo también impulsaba, apoyaba y fortalecía esas nuevas estrategias y aprendizajes. Una bajada metodológicamente, estadísticamente comprobada de la sintomatología derivada del estrés y la ansiedad, con la consiguiente mejora de la salud mental y de la reducción de la crisis emocional. Una mejor gestión de las emociones negativas y además una disminución de estas. La disminución de las emociones negativas además generaba que la balanza de afectos acabara en positivo, lo cual que es el compute entre las emociones positivas menos las negativas. Esto acababa en positivo, con lo cual la balanza afectiva era positiva final y por lo tanto generaba un mayor equilibrio emocional y de valoración vital. Una mayor percepción de apoyo social y de integración en la comunidad en la que residen, reducción de estrategias no adaptativas de afrontamiento al estrés, pero sobre todo un aumento sustancial de las estrategias más adaptativas y por lo tanto más sanadoras para la persona. Una percepción de apoyo, de desarrollo, perdón, y de apoyo social, pero también de desarrollo de nuevas habilidades y capacidades para poder afrontar los eventos cotidianos y así también disminuir el estrés, las dificultades con la relación con los seres queridos y las dificultades experimentadas en el día a día. Y finalmente, altos niveles de satisfacción con el programa. La puntuación que las personas participantes otorgaron al programa fue alta, pero también lo fue en la percepción de mejora, cuando reportaban hasta en qué medida crees que has mejorado en este programa. Y esto, pues, ha sido muy satisfactorio para todos. Podrán encontrar más información sobre esta intervención en el artículo que aquí les muestro, Evaluación de la intervención en estrategias de afrontamiento del estrés transcultural en inmigrantes, publicado por la doctora Puente y por la doctora Zumeta en la revista de Inclusión Social. Aquí les dejo el enlace. Y finalmente, para cerrar esta presentación, destacar, ¿no?, que la perspectiva comunitaria en la que se implicaron tanto las técnicas de inmigración, las psicólogas profesionales, los agentes comunitarios de cada una de estas poblaciones y la participación colectiva, grupal e individual ha resultado clave para la gestión del estrés social, ¿no?, en concreto para este estrés transcultural de que estábamos hablando. Se ha utilizado el sistema que genera el malestar psicológico y personal como herramienta transformadora del mismo. Y esto es clave, porque el sistema, después de este cambio y de la integración de estas personas en la comunidad, en espacios al menos concretos de la comunidad, también se ha visto transformado y todo esto ha sido un poco más sanador. Esta es nuestra perspectiva. Espero que el trabajo les haya gustado y que sirva de referencia como ejemplo de éxito para la construcción y el desarrollo de nuevas intervenciones a futuro. Sin más, les dejo mis datos y agradecer la invitación. Ha sido un honor estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo encantada, ¿no?, de formar parte de ese simposio. Agradecer, ¿no?, la invitación y también, ¿no?, como mi compañera anterior, pues invertir un poco aquí el orden de las presentaciones, pero bueno, voy a intentar hacer un hilo, ¿no?, porque mi presentación sería la última. Para pensarnos, ¿no?, juntos y juntas sobre la inmigración. Entonces, los trabajos anteriores hablaban de estrés, ¿no?, de procesos de aculturación, importancia de mirar con atención a la salud mental de los inmigrantes, de las inmigrantes. Y bueno, mi trabajo tiene más que ver con una denuncia, ¿no?, con un análisis desde la perspectiva de la psicología social y con una denuncia y también, ¿por qué no?, con un relato, ¿no?, en primera persona de cómo es ser inmigrante, aunque yo tengo la conciencia de que no soy una inmigrante económica, tampoco soy una brasileña, una latina racializada, y aún así he pasado
de estrés, ¿no? de ansiedad. Una vez que vivo en España, mismo estoy en Brasil por una cuestión familiar, pero vivo en Madrid. Y esto que nos comentó la doctora Larraitz, yo he pasado un poco también en mi vida personal. Entonces, ¿de qué va mi trabajo, no? Entonces, por un lado, el proceso de migración es muy duro, sobre todo cuando tenemos otras variables, ¿no? Económicas, sociales, pero también tenemos que tener en cuenta cómo está el patio, ¿no? Cómo en España, y es un poco sobre eso que quiero hablar. Mi trabajo está nombrado, ¿no? de bulos, fake news e inmigración y el papel de la posverdad en las representaciones sociales de las ayudas a inmigrantes en España. Entonces, es un trabajo que tiene como objetivo general analizar las representaciones sociales de las ayudas sociales concedidas a inmigrantes, ¿no? Es un trabajo que es resultante de análisis que estoy haciendo conjuntas sobre noticias, ¿no? que salen en periódicos, las elecciones, ¿no? la elección y selección de las noticias son en virtud de la visibilidad, en virtud de la repercusión que tiene en la media y esa en las medias sociales, ¿no? Twitter, en la propia página, ¿no? de los periódicos online. Y los resultados, no voy a dar ningún spoiler, pero os voy a adelantar que los resultados de estos estudios, ¿no? cuando tomamos, son muy similares, ¿no? Entonces, bueno, hoy os voy a contar un poco sobre acciones que hablan sobre las ayudas sociales, ¿no? a migrantes, los principales bulos, o sea, lo que está por detrás de ese discurso, ¿no? social. Bueno, la noticia analizada es, somos funcionarios y estamos hartos de oír que los inmigrantes tienen más ayudas. Como os comenté, ese análisis, o sea, se comprende cuando analizamos isoladamente, ¿no? de forma compartida, pero también tenemos que comprender que forma parte de un estudio longitudinal y la característica de esa noticia es que está basada en la información directa de los propios funcionarios, ¿no? O sea, he analizado otras noticias donde se evaluaba, se daba la hora a España, por ejemplo, por recibir inmigrantes. Se hablaba desde la perspectiva de la salud mental y esa es una noticia muy interesante porque los propios funcionarios en primera persona intentan pues fornecer información a la población, informaciones correctas, ¿no? Bueno, partimos de 3 grandes aportes teóricos muy de lo que es la psicología social. La primera es la teoría del conflicto realista, ¿no? Que habla de conflicto entre grupos. Estos conflictos se incrementan en situaciones de crisis y no es ninguna novedad que Europa, ¿no? el mundo, pero sobre todo Europa y España, vive una gran crisis social y económica desde hace unos 10 años, un poquito más. Entonces, claro, falta trabajo, en el paro, muchos jóvenes en paro y claro, ¿no? Entonces, a la hora de buscar un discurso social, político, los culpables para eso, pues es muy oír hablar de la culpa que tenemos los migrantes por la crisis, ¿no? Por otro lado, ¿no? comprender el concepto de prejuicio a partir de la idea que se tiene, ¿no? del migrante, que es esa visión, ¿no? del migrante económico, ese racismo cultural que distingue, ¿no? entre el extranjero, que son las personas de países más ricos, ¿no? que tienen una apariencia más europea, y el inmigrante extranjero que tiene que viene, ¿no? con esa carga más negativa en relación a estereotipos y prejuicios. Y una acción que puede ser comprendida, ¿no? a través del prejuicio sutil, muchas veces, como vamos a ver, es un prejuicio, es una discriminación muy abierta y declarada, pero por otras veces se nota un discurso a partir del prejuicio sutil, que en líneas generales como ese discurso de que la gente no se asume
racista o en cuanto xenofóbico, sino sujeta, ¿no? Sostiene sus prejuicios en virtud de la defensa del propio país, en virtud de que los inmigrantes, no es que tenga problema con inmigrantes, pero es que ellos no se integran. Bueno, ¿no? Entonces sería un discurso un poco más disfrazado, ¿no? de nacionalismo. Bueno, al lío, ¿no? Como se dice. La noticia es esa, ¿no? Los y las que tienen interés pueden acceder. Es una noticia que salió en marzo de 2019 y como os comenté, pues el titular es: somos funcionarios de oír que los inmigrantes tienen más ayudas. Bueno, ¿no? Entonces ellos conocen muy bien, conocen las prestaciones y desmienten el discurso político y popular de que los inmigrantes tienen privilegios a la hora de acceder a ellos. O sea, es una contranoticia, ¿no? Es una confrontación por parte de los profesionales que ahí trabajan de los bulos y fake news. Bueno, entonces aquí he destacado algunos aspectos interesantes de esa noticia, ¿no? Que, como os comenté anteriormente, ha tenido bastante... ha sido muy difundida dentro de las redes sociales, sobre todo dentro del Twitter, ¿no? Entonces, habla del funcionario, ¿no? Jesús Miramón, que trabaja hace más de 10 años en el Instituto Nacional de Seguridad Social, y bueno, bien más, repite y repite una que otra vez de que eso que se está diciendo sobre las ayudas no es verdad, ¿no? Que se ayuda a partir de la condición social, no por la nacionalidad. Bueno, ¿cómo fue hecho, ¿no? ¿Cómo está pensado ese análisis? Entonces, hemos seleccionado la noticia y fuimos directamente a los comentarios, directamente en el periódico online, porque por Twitter el propio artículo ya hablaba, ¿no? El propio periódico dentro de lo que es la noticia ya comentaba un poco. Entonces, nuestra acción analítica fue ir directamente a los comentarios respondiendo. Participa desse análisis 133 usuários, hablamos de usuários e pseudônimos masculinos porque não podemos afirmar com segurança o sexo, não, o gênero de los participantes, não. 200 comentários espontâneos, não, e hemos estado actualizando el banco de datos entre los días 4 al día 7, ¿no? Que es justo la primera y la última intervención y comentario espontáneo en relación a esa noticia. Bueno, el análisis de los datos fue el programa Irramotec, que es un programa muy interesante, ¿no? Que tiene una calidad, ¿no? De ser una cal y cuante, y os voy a explicar muy rápidamente a qué se debe, cómo se hace, ¿no? Entonces, es un trabajo que trabaja, es un programa que trabaja con una agrupación de respuestas, ¿no? De seguimientos de texto, o sea, hacemos el banco y el programa procesa y agrupa las respuestas por aproximación. Se hace eso por frecuencia y por relación que cada palabra, que cada sentido tiene en cada clase, y presenta la respuesta, ¿no? El análisis a partir de varias formas, ¿no? La de correspondencia, la clasificación hierárquica descendente, nube de palabras y análisis de similitud, que vamos a ver más o menos aquí cada uno. Muy bien, entonces, de los 200 comentarios, el programa, y yo no sé, ha pasado por un análisis preliminar para retirar todo lo que ellas eran, no era tan importante como palabrotas, comentarios que contestaban a la otra persona, que no tenía mucho que ver con el tema central. Entonces, se resumieron en 85, ¿no? Respuestas directas que generaron 443 segmentos, o sea, las respuestas fueron segmentadas en 443 segmentos de texto. Bueno, palabras distintas dentro de todo ese corpus fueron 3.084, con 14.219 ocurrencias en general de palabras, ¿no? Repetición de palabras, bueno.
cada clase consideró una frecuencia media para entender las palabras y sentido importante, 3,5. Y bueno, todo ese discurso espontáneo que generó esa noticia en ese periódico fue agrupada en 4 clases, casi 80% de... Muy bien, más claramente podemos ver una agrupación de 4 clases, ¿no? Entonces, arriba de todo vemos que la clase 4 y la clase tiene una fuerza, tiene una aproximación mayor, y la clase 1 y la clase 3 una agrupación y una aproximación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que son discursos que tienen, aunque tengan... Juliana, disculpa, no estamos viendo las transparencias, no se ve en pantalla. Si puedes poner la transparencia donde aparecen esos datos. Gracias. O sea, que estoy hablando Ahora. y nadie está viendo nada. Solo veíamos la portada, pero bueno, ahora más o menos se seguía, pero yo creo que ahora con los datos sería necesario ver. Gracias, ahora sí. Vale, pues una pena. Pues aquí estaría. Vale. Bueno, entonces aquí sigo, ¿no? Entonces, bueno, como os comentaba, es un análisis de aproximación, ¿no? Entonces, la clase 2 y la clase 4 tienen una aproximación, tienen una fuerza, o sea, hay un sentido muy similar, y la clase 1 es igualmente. Entonces, tenemos la clase 2, de sin trabajo y con hijos, y una referencia directa, ¿no?, a la opinión de la gente sobre estos inmigrantes que vienen, que reciben, ¿no?, más ayuda según su opinión. Y la clase 4 que afirma, ¿no?, reafirma que los extranjeros sí reciben más ayudas. Sin embargo, la clase 1 habla del control, ¿no?, se llama hay que controlar. Y la clase 3 habla, ¿no?, de que los inmigrantes son sin papeles y que son inadaptados. La misma, solo que de una forma más gráfica, ¿no?, más intuitiva, es percibida, ¿no?, en esa las palabras más importantes son hijo, vivir, pedir, que son las palabras más grandes, ¿no? De la misma forma, la siguiente clase, ayudar, mismo, población, y así sucesivamente, ¿no? Cosa, país, votar, papel, ¿no? Con papeles inadaptados, no vienen con papel. Un análisis muy interesante y muy fácil de comprender, ¿no?, a la hora de analizar los datos. La palabra más grande, la palabra central, es la palabra que tuvo una mayor frecuencia y un mayor que cuadrado, o sea, una mayor relación, y es una palabra más clara para definir cada una de las clases, y con eso los argumentos que fueron utilizados, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos decidido llamar, ¿no?, cada agrupación por un nombre, ¿no?, que conectase cada una de las clases una con la otra. En términos generales, estas se dividieron en 2 grandes temas, ¿no? Una, se aprovecha del sistema, que sería la clase sin trabajo y con hijos, y a los extranjeros más ayudas, y otra subclase que se llama control de fronteras y normas, que habla de control y que ellos no pueden estar porque están sin papeles, que no se adaptan. Bueno, ahora vamos a ver un poco la división de cada clase y cuáles son los discursos más frecuentes o más representativos de cada clase. Muy bien. Para la clase 2, sin trabajo y con hijos... 2 minutos, Juliana, si vale. Puedes aligerar un poco. Vale, entonces vemos en la tabla, ¿no?, las palabras más frecuentes y más importantes, y como ejemplo podemos ver, ¿no? Conozco a personas que están en extranjería y, como dicen, cuentan lo mismo, y alguna está en los servicios de empleo, como no hay que fichar. Viven en Marruecos y viven aquí un par de veces a dar la cara, o sea, un discurso que habla, ¿no?, que conoce personas en España y que viene solo por fichar, por pedir las ayudas y volver a su país. Un ejemplo de otra clase, por ejemplo, es en las guarderías los destinatarios de las ayudas son todos inmigrantes africanos, ya que son más pobres, que los pobres son autóctonos.
desde la mano de amigos míos que regentan una guardería, me dicen que todos los que tienen bonos sociales son extranjeros. Aquí también parte, ¿no?, de una idea de que conocen gente, que hablan, que los extranjeros que tienen más oportunidades en las guarderías son todos africanos. Bueno, hay que controlar también, puede ser expreso por opiniones también basadas en uno que me dijo, que hay, bueno, ¿no? Y para percibir, ¿no?, la cuestión de la inmigración y de ese estereotipo de los inmigrantes, se habla, ¿no?, en la última, el último discurso se dice, ¿no?, la inmigración ilegal no es necesaria, la musulmana no es integrable. También podemos ver la cuestión de los papeles. Se habla de papeles falsos, que las personas no tienen papel, no tienen contrato, que vienen con una religión que no es la correcta. Entonces ahí se puede ver también una intolerancia. Bueno, en términos generales, así se presenta el análisis factorial de correspondencia, y os doy un poco un cierto sentido, ¿no?, a estas 4 clases. Por un lado, hay las clases y los subtemas que he presentado, y por otro lado también hay una tendencia de utilizar de estereotipos para justificar el discurso, ¿no?, y para también el rechazo al migrante y a sus derechos. También aquí la nube de palabra, se nota muy fuertemente la más inmigrante, ¿no?, una vez más confirmando esa idea de que a los inmigrantes se ayudan, aunque no tenga ningún sentido efectivo, ¿no?, aparte de que la noticia habla justo el contrario. Entonces, consideraciones para finalizar mi trabajo, ¿no?, mi presentación, es que entender, ¿no?, desde la perspectiva de la psicología social y también como ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas, de que la posverdad muchas veces aparece como una distorsión deliberada, ¿no?, que busca solamente informaciones para reafirmar sus propias, ¿no?, convicciones. Hay también un interés muchas veces por detrás político, ¿no?, social, de manipular las creencias y las emociones de las personas, donde se ignora deliberadamente los hechos contrarios para reafirmar lo que se quiere, ¿no? Entonces, aquí en Brasil, por lo menos, estamos viviendo, ¿no?, una crisis política ya conocida mundialmente. Y bueno, entonces, ¿qué hacer, no? Como ciudadanos y ciudadanas, yo creo que buscar siempre información, chequear las informaciones. Hoy creo que cada país, ¿no?, la mayoría tienen formas de hacerlo, y insistir en la información, ¿no? Quizás hablar del sufrimiento, ¿no?, como nuestras compañeras están insistiendo, hablar del sufrimiento de los inmigrantes, hablar de que esas informaciones no son correctas, buscar información siempre y estar abierto al diálogo tranquilo, ¿no? Porque si nos cerramos de bandas y insistimos en una guerra ideológica, las cosas como están. Y bueno, termino aquí mi presentación. Muchas gracias. Y nada, de mi parte, nada más. Muchas gracias, Juliana, por la interesante presentación, y además, bueno, con todas estas dificultades, igual ha quedado un poco aligerado al final, pero yo creo que bueno, pues más o menos ha quedado claro, ha sido muy interesante, y después tendremos ocasión de poder charlar. Vamos ahora a un comentario, pero sí que es cierto que nos comentan que desde YouTube preguntaban, no sé si muy brevemente, porque tenemos 2 minutos antes de que se aparezca esta plataforma, si alguien quiere responder a esta pregunta de manera muy breve. Y después, como digo, yo creo que se inhabilitará, y entonces tendríamos que ir al networking y preguntar a cada una de las ponentes. Todos los participantes pueden entrar y hacer las preguntas y comentarios que necesiten hacer hasta las 6:35. ¿Alguien quiere preguntar, responder a la pregunta que han planteado en YouTube?
Yo puedo contestar, o sea, intentar contestar, ¿no? O sea, que es una pregunta un poco, ¿no? Cuando hablamos de formación en ciudadanía, nos remonta a conceptos que no son relativamente nuevos, ¿no? Como el concepto de aldea global, la propia identidad, ¿no? El concepto de identidad propuesto por Artiman Sen. Marta Nausbaum también nos habla, ¿no? de la formación y ciudadanía. Eduardo Villa nos habla de la importancia de la intercultural, ¿no? Entonces es fundamental que miremos la cuestión de la inmigración, ¿no? Y de la interculturalidad como un hecho, o sea, pensar que es un fenómeno nuevo es un error. El mundo siempre ha sido intercultural. Que pensamos en cuanto sociedad, de entenderlo así, yo creo que es la clave, ¿no? Hay que cambiar esa clave y entender que esa idea ya superada, ¿no? De una única nación, de una única cultura, ya no se puede pensar, sobre todo de educación. Entonces, como educadores, ¿qué podemos hacer? Meter en nuestros ejemplos más interculturales, ¿no? Hablar de la de culturas, de conceptos de comunicación dialógica, ¿no? Del Paulo Freire, o sea, dentro de nuestro campo de actuación, hablar con inspirar a las personas a que salgan de sus propias burbujas culturales. Pero sí, yo veo fundamental, ¿no? La formación y ciudadanía y ese concepto de transformación sociopolítica que es desde de las colonizaciones, vamos, o sea, que no es nuevo, pero que es fundamental, sobre todo en el mundo, insistir en eso y los cambios de comportamiento y de mentalidad también. Muy bien, me comunican que parece que vamos a poder utilizar un poquito más de tiempo, así que yo creo que puede resultar interesante un debate amplio, es decir, en vez de trasladarnos de manera uno a uno, si podemos utilizar este foro, pues continuamos un poquito por aquí. Parece que han puesto otras dos preguntas en el chat. Si queréis ir respondiendo, veo que la segunda es para la doctora Zumeta y la primera un poco más general. Tomad la palabra según consideréis oportuno. Sí, gracias. Hola de nuevo, buenas tardes. Acepto la invitación de la doctora Alonso y quisiera intentar iniciar un conversatorio, ¿no? Una conversación, creo que todas podemos aprovechar y nutrirnos las unas de las otras para intentar dar respuestas más completas, ¿verdad? Y complementarias a las preguntas que nos hacen. Voy a intentar primero, por iniciar el hilo, hablar sobre la respuesta que nos planteaba Laura Rioja. Decía si considero relevante como estrategia para la gestión del estrés intervenir en el camino de la percepción negativa y peligrosa de las situaciones en dicho colectivo. Bueno, una de las estrategias de trabajo que incluía la intervención justamente era el replanteamiento o la reconstrucción cognitiva, ¿no? De cómo interpretamos, analizamos y damos contenido y sentido a los eventos cotidianos. Y esto es relevante porque las atribuciones, pero no solo a la población inmigrante, sino ¿no? Cualquier ser humano, las atribuciones que hacemos con respecto a los eventos cotidianos van a incidir directamente sobre nuestro bienestar, nuestra autoestima, nuestra percepción de eficacia, nuestra forma de relacionarnos con los demás, con lo tanto inciden también sobre cómo construimos vínculos sociales, cómo la comunidad nos recibe y nos acoge y qué actitud tenemos con respecto a los demás, ¿no? Entonces, si la pregunta es si es necesaria cambiar o trabajar, ¿no? Sobre esa evaluación negativa de los eventos cotidianos, sí, por supuesto, para todos cada día, para todas cada día, ¿no? Porque si nuestro enfoque
es más adaptativo, más contextualizado y menos basado en aquello que nos duele, ¿no? En nuestra herida interna narcisista, pues seguramente las actitudes y los comportamientos que tengamos de cara a los demás van a ser mucho más positivos y nos van a permitir desarrollarnos mejor en nuestra comunidad y, por lo tanto, contar con más redes de apoyo, valorarnos mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas y a los demás. Seguro que mis compañeras de conversatorio en este sentido tienen también otros aspectos que mencionar, ¿no? Espero, Laura, haber contestado a tu pregunta. Nos planteaba, se está quedando un poco arriba si no la pregunta, nos planteaba del Javier Almada. Yo creo que en principio para la doctora Almeida, pero por lo que me consta, las tres doctoras son también expertas en la materia, podrían responder. Nos dice, todos sabemos que la opinión y la actitud de los nacionales hacia los inmigrantes suele ser agresiva debido a los estereotipos y mala imagen que estos tienen. En su opinión, ¿cuál debería ser la mejor forma o estrategia de afrontamiento que los inmigrantes deben llevar a cabo para eliminar estos estereotipos y mejorar su imagen y trato hacia ellos? ¿Queréis responder? Bueno, yo creo, Abdel, bueno, hola Sonia, ¿qué tal? Somos las dos. No, respondes, hola, buenas, Juliana, encantada de aquí. verte. Mira, respondes tú, después respondo yo desde otra perspectiva. ¿Vale? Claro, yo creo que es una pregunta un poco trampa, no sé si Sandra como inmigrante, ¿no? También como Abdel y demás. Mira, yo creo que cuando miras a mí como brasileña y cuando miras a Sonia y a lo mejor a la típica mujer, ¿qué ves? O sea, son tres brasileñas con tres biotipos, con tres actitudes, con tres historias distintas de vida y con tres comportamientos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no somos nosotros los inmigrantes o que no son los inmigrantes en general que tienen que mejorar. El problema del estereotipo no está en el grupo minoritario, es sociedad, ¿no? Está en el discurso social. Entonces, mejor pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo entender determinadas imágenes sobre determinados grupos colectivos? ¿Cómo entender las distinciones estereotípicas de determinados grupos minoritarios, ¿no? Entonces, yo te sugeriría cambiar un poco el biais de la pregunta y pensar, bueno, son las personas que son atacadas las que tienen que o a lo mejor la sociedad que tiene que repensar sus propias bases, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi perspectiva, no creo, o sea, hablo en primera persona, pero hablo también desde una perspectiva técnica, no académica. No creo que los inmigrantes en general tengan que cambiar su imagen para nada, porque eso sería un proceso de asimilación o, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer en cuanto sociedad multicultural es pensar nuestras propias bases, ¿no? Pero no hay que mejorar ninguna imagen. Yo no me siento responsable que tienen los españoles o los europeos sobre los brasileños. No sé si me explico. Sonia, ibas a responder también un poco, puedes integrar la pregunta que hace Galia, porque Sí. de alguna manera enlaza también con esta cuestión. Sí, 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 sí. Contestando outra vez não, complementando o que ha contestado Juliana, de la pregunta de Abdel Javier, ¿vale? E em seguida a de Galia, eu poderia añadir o seguinte, eu creio que tanto por la experiência personal, ¿vale? Como por la experiência como investigadora, bien, com outras culturas que não sejam as brasileiras, porque em realidade não trabalhamos, por ser brasileira, não trabalho solo com brasileiros, bien? Trabalhamos com todas as identidades, incluso fora de Espanha, bien? Com a aquisição da segunda identidade, quando a pessoa cambia de seu país de origem. Por exemplo, não trabalhamos solo com brasileiros em Espanha, trabalhamos também com espanhóis em Brasil,
con mexicanos en Estados Unidos, con alemanes en Francia, ¿vale? Es un abanico muy grande de estudios lo que hacemos en relación a las estrategias y las formas de afrontamiento. Entonces, yo podría decir de toda esa experiencia que hablamos que tenemos que respetar los límites de la permeabilidad entre los grupos. Bien, entonces, por ejemplo, hasta como ha dicho Juliana, yo no nadie cambiar, por ejemplo, su forma de vestir o su forma de hablar, que isso seria uma assimilação. Depende de la permeabilidade de los grupos. E que há que conhecer esta permeabilidade, este límite, e há que conhecer a cultura, tanto a sua como a cultura de acolhida, sabes? E aí chegar em um consenso. Por exemplo, a cultura me permite que me vista, por exemplo, como me visto em meu país de origem, como é o caso, por exemplo, de los, hablando de los de la cultura árabe, me permite que vista a cultura onde estou, me acorre e me permita o limite da permeabilidade entre esta cultura europeia, por exemplo, e minha cultura, permite com que eu siga me vestindo? Sim ou não? Bien? E a partir desta reflexão, volver a reflexionar. Hasta que ponto eu quero integrar-me nessa cultura? Hasta que ponto eu quero ser parte dessa cultura? Bien? E a partir daí, cada um é livre para tomar suas próprias decisões. Não? E eu creio mais em observar os limites da permeabilidade de cada cultura e a lo que cada um está disposto. Por exemplo, está disposto uma persona espanhola viver em uma cultura árabe, inserida no mais profundo na cultura árabe, e utilizar seus costumes, ou crê que seria acepta utilizando os costumes que tem agora? Roy, estou um pouquinho perdida, pero bien, es que tenho um montão de coisas na cabeça para dizer e não me salen exatamente do que quero dizer. Bien? E quanto, não sei se é contestado ou se não é contestado, a ver, hablamos mais da conscientização. Bien, se me aceptan e se eu aceito. E deste limite, que é muito importante. Porque, por exemplo, quando falamos de assimilação, de integração, de separação, bien, são termos muito separatistas que, na sociedade global onde estamos agora, temos que repensar esses termos. Bien, eu posso estar assimilada fora de minha casa, bien, pero posso estar separada em minha residência. E eu posso mis costumes, com minha maneira de vestir, música, com minha comida, dentro de minha casa e fora de minha casa, participar da sociedade, não? E posso ir integrando pouco a pouco minha cultura, minha maneira de ser nessa sociedade e ir adquirindo para mim. Pero esto, eu creio que em migrações de primeira geração é muito difícil conseguir. A continuar, teníamos una pregunta para que... Sí, de Galia. Sí, yo creo que, no sé si de alguna manera también la ha respondido, Galia por lo menos ha dicho que estaba de acuerdo. No, pero yo contesto, a ver, Itziar, yo digo el siguiente, vale, con estos estudios que hemos hecho con inmigrantes brasileños, yo puedo contestar de una manera directa la pregunta de Galia. Sí, son conscientes. Las personas que tienen una piel más oscura sufren mayor discriminación y prejuicio de lo que las personas que tienen las características más claras. La fisionomía, por ejemplo, de um indígena, que pode ser um indígena brasileiro mesmo, um indígena americano ou um indígena latino, bien? Essas pessoas sofrem muito mais discriminação
que las personas que tienen la piel blanca. Pero igual la cuestión iba un poco a si Sí, quien tiene esa sí. piel más blanca es consciente de su, permíteme Sí. que entrecomille, su Sí, ventaja, porque hay, bueno, pues otras personas racializadas que su discriminación, digamos, pueda alcanzar otras cotas. No sé si era una crítica velada bueno, una crítica, o hacer notar que quizás esas personas están subrayando su discriminación, pero hay otras que, bueno, pues por su fenotipo lo tienen algo más difícil. Vamos a continuar, si os parece. Teníamos también, Abdel preguntaba respecto a la primera ponencia, entiendo la de la RAIDS, si cree que se obtendrían resultados similares si se realiza la misma intervención en otras comunidades de inmigrantes de otras partes del mundo, sudamericana, centroamericana, europea. Después, Raúl Gutiérrez pregunta, ¿considera relevante el hecho de fomentar la formación de los docentes sobre la importancia del conocimiento de la cultura y la lengua de los inmigrantes como medio de fomento de su integración en el centro educativo? Yo creo que esto podría responder las tres. Y después responderíais a la pregunta de Tania, también para Sonia, que se pregunta si, bueno, nos dice que se encuentra que los estilos de afrontamiento colectivo son utilizados con mucha menor frecuencia que los individuales. Y a ver si consideras que el mejoramiento de estilos de afrontamiento colectivos pudiera tener una incidencia positiva en el manejo de estrés o del duelo migratorio. Uy, muchas cosas, qué bien que haya tantas cosas de las que hablar. A ver si consigo ordenarme y dar una pinceladita para que podamos comentarlo todas. Respecto a lo de la intervención de otras comunidades de inmigrantes en otras partes del mundo, bueno, otras comunidades de inmigrantes en el contexto local en el que se ha aplicado sí, porque de hecho el grupo de intervención era variado y diverso y se ha contrastado, se han analizado también los efectos positivos a nivel individual, porque más allá de los números globales que hemos presentado aquí, nos interesaba los efectos sobre el bienestar y la salud mental de cada una de las personas participantes. En otras partes del mundo, por ejemplo, África, Centroamérica o en otras partes de Europa, seguramente en otras partes de Europa sí, en Centroamérica y en Sudamérica dependería mucho de las condiciones. ¿Cuál era la característica central de éxito que hemos atribuido o entendemos ha fomentado el éxito, porque creemos que es un ejemplo de éxito de esta intervención psicosocial? Es el haber contado con la implicación de los agentes comunitarios. El que fuera una comunidad donde los agentes de la comunidad, desde quien gestionaba la radio comunitaria, quien organizaba la liga de fútbol local, quien organizaba los paseos, lo que aquí llaman los paseos al monte, las mendivueltas, las excursiones al monte. Todos los agentes comunitarios, ante el planteamiento del proyecto de intervención, engancharon con él y formaron parte de él. Además, dedicaron parte de su tiempo, al menos una tarde, en venir y hacer una invitación directa y generar un espacio en sus actividades para las personas que eran parte del programa. Y creemos que más allá, que por supuesto era relevante, del entrenamiento en las estrategias de afrontamiento más adaptativas que generan un cambio sobre la persona en su medio, era relevante el que en medio estuviera preparado para esperarle y darle un espacio con esas nuevas herramientas y estrategias a desarrollar. Y que es la combinación de estos dos elementos generó ese ejemplo de éxito. Si conseguimos esas condiciones en otros contextos y con otras personas de otros colectivos, confío en que, aunque haya ciertas variaciones numéricas, el éxito puede replicarse. No tengo datos, esto es una hipótesis. Y la otra pregunta que también quería hacer una ligera pincelada, que tiene que ver con el tema del afrontamiento colectivo, más que nada porque es otro tema que, como mis compañeras saben, he desarrollado en otro capítulo de mi tesis doctoral, que tiene que ver con intervenciones comunitarias de afrontamiento colectivo con personas inmigrantes.
las intervenciones más colectivas o más comunitarias o la participación en eventos colectivos cuyo foco o cuyo objetivo central sea el respeto a los derechos humanos, el respeto a la tolerancia y a la diversidad, sea a nivel cultural, de género o de cualquier tipo, serán siempre herramientas válidas para fomentar la proximidad entre los grupos. Yo creo que no es que sí es importante, por supuesto, conocer cuál es la cultura de origen del otro o de la otra persona. Que es más clave trabajar nuestro nivel de identidad más supra. Y me explico. Decir que somos humanos, que somos todos seres personas con el mismo y el mismo contenido, independientemente de nuestro origen, condición, raza, religión, algo tan básico que se repite en todos los documentos y constituciones, pero que tenemos que llevar a la práctica diaria. Y como educadoras y como formadoras, si estamos hablando de cómo introducir esto en los planes de estudio, me parece que ese tendría que ser, desde mi humilde opinión, el foco de trabajo. Independientemente de nuestras diferencias, somos todos lo mismo y que el afrontamiento colectivo, los eventos de afrontamiento colectivo pueden ayudarnos a crear y a fortalecer esta identidad más supra o más completa en la que todas las personas tengan sitio. No me enrollo más porque puedo seguir, entonces voy a dejar espacio. Tenemos muy poco tiempo, realmente casi necesitamos respuestas un poco más concisas y breves porque apenas tenemos 10 minutos, tenemos alguna otra pregunta más y sería importante además también cerrar. Entonces, si queréis hacer alguna anotación al resto de las compañeras, por favor, de manera igual más concisa o cuestiones que no hayan salido ya. Bien, yo contestaría la pregunta de Raúl Gutiérrez de una manera muy directa, bien, dizendo que sí, que é muito importante que tanto o imigrante aprenda a cultura do país de acolhida, como que as pessoas que trabalham com imigrantes no país de acolhida conheçam um pouquinho a cultura de cada etnia que vem instalar-se em seu país. Bien, é muito importante. E desde 2002, hacemos um trabalho desse tipo em Vitória-Gasteiz, bien, que se ha parado um pouquinho por el tema de las crises e todo isso em 2011, 2012, pero lo que hacíamos era formar a las pessoas que trabalhavam diretamente com imigrantes em ventanilhas públicas e coisas assim, para que conhecieran a cultura de cada um, as coisas mais básicas, bien, como a forma de hablar, a forma de vestir, e outras coisas. Se são mais submissas, se não são submissas, e coisas por esse sentido. E contestando a pergunta de Tânia, bien, que comenta que, em efetividade, a forma de afrontamento individual são mais utilizadas que as coletivas. Por quê? Porque com o desejo de integrar-se na sociedade acolhida, vale? As pessoas em geral não costumam unir-se, as pessoas da mesma nacionalidade. Se unem-se para ser festas, para ver-se, para um momento de relax, mas não para tratar de temas da sociedade acolhida. Bien, é como uma forma de desestresse, que se reúnem e tratar de los problemas que têm na sociedade acolhida e como cambiar isto les causa mais estresse. A ver, e aí uma outra pergunta. Nas estratégias adaptativas. A ver, dejo para esta igual, dejo para Juliana, que é a próxima de Tânia, não? Que habla del estereotipo no endogrupo e as estratégias adaptativas, que tu havias hablado de los bulos e todo isso, igual tu contestas más directamente. Bueno, tomar en cuenta bueno, yo la verdad que no sé si te he comprendido bien, Tania, pero lo que quería reafirmar, ¿no? Subrayar las rights, ¿no? Sobre cómo lidiar entonces, ¿no? Con esas cuestiones. Yo como profesora de mediación intercultural, yo veo que las características generales que hay que
sociedad, tanto saber la lengua, o sea, no somos intérpretes, no somos traductores, sino pues tener un interés genuino, ¿no? Y aprender, fomentar la participación y mejorar la comunicación. Al respecto de la pregunta, ¿no? De la implementación del estereotipo en el endogrupo, creo que cada grupo minoritario tienen en general subgrupos racializados. Si pensamos en las personas negras, ¿no? Si pensamos en el colectivo LGBTQIA+, si pensamos en los inmigrantes, siempre tiene un inmigrante que no es más racializado, que es más o menos, que se involucra más. Entonces, yo una vez más pensaría que diría que hay que tener una de clase, de identidad, un orgullo, y también esa es muy, no es nueva, pero sigue siendo muy efectiva, ¿no? Esa idea, ¿no? De esa idea de aldea global. Entonces, hay que todos humanos, que aunque yo sea una latina o lo que sea, pues que tenga de mis raíces y unirme a las causas que puedan ayudar al grupo minoritario, sea cual sea. Entonces, como educadora, como persona, como psicóloga social, Sonia también tocan un punto muy importante, ¿no? Cuando salimos de nuestro país, lo que queremos es ser aceptos, ¿no? Cuando entramos en un cole, cuando salimos de nuestra zona de confort, lo que queremos es ser muchas veces ese mapeamiento de las personas individualmente en búsqueda de una estrategia de integración mayor, no se puede mapear a través de estudios académicos, aunque sea a través de estudios como de la doctora Hartz, ¿no? En grupos de apoyo, en grupos de soporte, ¿no? De salud mental. Entonces, bueno, es una pregunta de millón. ¿Cómo podemos acceder a esa población? Pues a lo mejor de nuestras propias redes de apoyo, aproximándonos como inmigrantes, como latinas, ofreciendo, publicando, ¿no? Y hablando cada vez más de nuestros estudios de una forma académica. Y bueno, me gustaría saber la respuesta para actuar de una forma más directa, ¿no? Pero bueno, yo que no podemos cambiar el mundo, pero sí lo podemos cambiar el mundo que está a nuestro alrededor. Entonces, a eso estamos. Gracias. La verdad es que tenemos ya poco tiempo, ya deberíamos cerrar por dar unas pinceladas y por cerrar el tema. Bueno, pues me gustaría resaltar que yo creo que han aparecido cuestiones comunes. No hemos visto en la presentación de la doctora Basabe, pero una de las cuestiones que aparecía en los dos estudios que planteaba era, bueno, pues cómo cuando hay un problema de salud mental en estas mujeres, el estrés cultural, bueno, pues hace que las puntuaciones de sintomatología pues incidan más en este tipo de mujeres. También hemos visto vamos a decir, con un cariz positivo, ¿no? Lo que nos presentaba la doctora Zumeta, ¿no? En la intervención que nos ha mostrado en 3 grupos, bueno, pues cómo mejora pues, la inversión de estas 12 sesiones, pues tiene unos resultados fantásticos. Y bueno, pues la idea yo creo que sería continuar un poco en esa línea. Me ha parecido ver que eran sobre todo personas desempleadas. Bueno, yo creo que el reto estaría en ver cómo llegar, ahora mismo también la doctora Almeida decía, ¿no? A través de igual grupos dentro del endogrupo, poder llegar a esas poblaciones que están trabajando y posiblemente a turnos y que no puedan participar de estos grupos. También la doctora Padoan nos ha mostrado, ¿no? en ese doble estudio
brasileños en el País Vasco y vascos en Brasil, un poco cuál es la perspectiva en esas entrevistas, en esos grupos focales, las historias que nos cuentan, que nos permite, pues que duda cabe, poder diseñar intervenciones para ayudarles. Y luego una realidad que hemos visto, que ya conocíamos o sospechábamos, pero que se constata, y yo creo que nos debería dar herramientas, ¿no? La investigación tiene que tender puentes para el ámbito aplicado, incluso si queremos hasta político, ¿no? Ver que hay las representaciones sociales de los inmigrantes y sobre todo las que tienen connotaciones negativas se amplifican, mientras que todos los aspectos positivos, que hay muchos, que como el resto de personas de esta sociedad, pues bueno, pues también aportan, pues no quedan, quedan silenciados o no se magnifican. Poco más decir, no tenemos tiempo, simplemente agradecer a las, iba a decir 4, o sea, agradezco a las 4 ahora mismo, se ha tenido que ir antes la doctora Basabe, ha tenido dificultades. Me han comunicado que posiblemente podamos tener en YouTube bueno, las presentaciones un poco mejoradas. Agradecer a las personas que también habéis estado al otro lado y a las muy interesantes cuestiones que habéis planteado. Las ponentes han dejado sus emails y espero que esto sea el comienzo de, bueno, pues de un continuo diálogo que a partir de la investigación nos proporcione bases para mejorar esta sociedad. Gracias de nuevo a todas y muchas gracias por vuestra atención y al Congreso por cedernos este espacio para este simposio.